Bueno, se ha dicho hasta el cansancio que no volveremos a ser los de antes después de esta pandemia. El transporte público es, de hecho, uno de los que va a sufrir mayores cambios. Hablamos de cómo debería ser el transporte público a futuro con el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso. ¿Qué tal, Franco? Buenos días. Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenos días. Bueno, cuéntame un poco cómo has visto tú el transporte público como un agente, digamos, de distribución del virus, porque la verdad es que es uno de los puntos sensibles y lo vemos a diario, por más que se haga sanitización. ¿Cómo ves tú el transporte hoy y cómo lo proyectarías de aquí en más? No, sin lugar a dudas, el transporte público hoy en día es uno de los principales focos de contagio. Se trata de los pocos lugares que de manera legal se puede congregar una gran cantidad de personas en un espacio pequeño. Se da el sinsentido que pueden reunirse 3 personas en un departamento a tomar una cerveza y son fiscalizados duramente, pero por otro lado vemos imágenes tanto en punta mañana como en punta tarde donde se reúnen fácilmente más de 80 o 100 personas en un espacio reducido y efectivamente no hacemos mucho por tratar de limitar esa situación. Por tanto, existen amplios esfuerzos que nosotros tenemos que realizar para poder avanzar en tratar de hacer un transporte seguro, porque no va a existir un transporte seguro si es que no avanzamos en una serie de medidas donde la principal tiene que ser aplanar la curva de pasajeros. No vamos a lograr aplanar la curva de contagiados si no aplanamos la curva de pasajeros, que es aquella que se mueve en hora punta. ¿Franco? El gran problema que estamos teniendo, y esto ocurre en todas partes, es la hora punta. Exactamente, muy buenos días. Aquí el tema tiene que ser integral porque, claro, la gente tiene que tomar transporte público porque tiene que salir a trabajar o porque tiene que salir a hacer algún trámite y la pregunta es cómo se puede regular solo el transporte sin otras decisiones en paralelo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los horarios de ingreso, de trabajo. Uno de los puntos solamente que podría regularse para poder despejar un poco la cantidad de personas que circulan en esa hora punta que tú mencionas. Efectivamente, lo que tú dices, Andrea, es absolutamente cierto. Yo lo he planteado y vuelvo a instar en esta oportunidad en que podamos avanzar en un gran acuerdo nacional que incorpore, por una parte, a empresarios, a trabajadores, a la sociedad civil, para hacer una planificación de cómo va a ser este retorno, cómo va a ser los ingresos escalonados. Tenemos que tener claro que el COVID-19 se alimenta de la movilidad y si esa movilidad se realiza todos al mismo tiempo, se generan estos grandes focos para generar estos problemas en términos de contagio. Este acuerdo debiese indicar, por ejemplo, que las universidades, cuando retomen el segundo semestre, no deberían hacer ningún tipo de clase en el primer horario, a las 8:30. Debiese avanzarse también en tener horarios diferidos, dependiendo del tipo de trabajo que se está desarrollando. Y eso tiene que sumarse a una serie de otros esfuerzos, como por ejemplo mantener el teletrabajo lo que más se pueda, aumentar la frecuencia. Hoy en día tenemos frecuencias que son de verano, tenemos frecuencias de verano cuando en realidad, a pesar de que ha bajado la demanda, estamos viendo hacinamientos importantes tanto en metro como en buses. Por lo tanto, si no avanzamos con una mirada global, pero con foco importante en el transporte público, la verdad es que durante el próximo semestre, muy probablemente, como ha ocurrido en otros países, el transporte público se transforme en un foco importante y que pudiese llegar incluso a generar rebrotes que todos podríamos lamentar. En el fondo, lo que tú propones es que aumente la frecuencia como si estuviéramos efectivamente en el mes de junio, digamos, no con esta situación tipo de verano, en términos de frecuencia, para obviamente hacer menos pasajeros por vagón, por ejemplo en el caso de metro, menos pasajeros por bus, y eso en todo caso tendría un impacto económico, me imagino yo, en el sistema de transporte. Sin lugar a dudas, pero no existe un peso mejor gastado que en el transporte público. Diariamente en el transporte público, en épocas normales, se mueven cerca de 6 millones de personas. Por lo tanto, el peso que nosotros estamos invirtiendo para mantener las frecuencias a tope, para mantener los 6.200 buses, que son los buses que deberían estar operando en hora punta,
implica que vamos a estar teniendo un impacto en cerca de 6 millones de personas que van a ver menores aglomeraciones y que no existe otro modo de poder avanzar. Piensen ustedes que las redes de transporte y particularmente la red de metro está pensada para tener hacinamiento de fácilmente entre 5 y 7 personas por metro cuadrado. Lo que nos dicen los expertos epidemiólogos es que debemos tener una persona por metro cuadrado. Por lo tanto, tenemos que avanzar en medidas operacionales también, como por ejemplo, limitar la cantidad de personas que ingresa a los buses, que ingresa a las estaciones de metro. En un bus normal no deberían ir más de 25 personas y en un vagón de metro no deberían ir más de 40 personas. Por lo tanto, se pueden hacer control de acceso en la entrada de las estaciones de metro, controlar la cantidad de personas que ingresa al bus, pero evidentemente nada de eso va a servir si es que no avanzamos en este gran acuerdo para poder tener este ingreso diferido, porque evidentemente con las capacidades que tenemos ahora en términos de transporte público se hace muy difícil poder cumplir con demandas tan grandes como las que teníamos antes. Y para eso se tiene que poner todo el esfuerzo y lamentablemente yo no he visto protocolos para el retorno de la actividad. Existen protocolos para la apertura del fútbol, existen protocolos para la apertura de restaurantes, pero todavía no tenemos un plan y claramente es algo central. No tenemos un plan para ver cómo va a retornar el transporte, y eso es algo tremendamente importante si queremos seguir evitando el contagio. Sin duda, y aparte de la planificación, que es lo que mencionábamos al inicio, ¿no? ¿Qué otras medidas debieran considerarse en un plan de retorno al transporte que sea efectivamente seguro, tanto para pasajeros como para quienes trabajan en el transporte público, que también se ven expuestos y muchas veces también tienen que asumir la responsabilidad de hacer fiscalización cuando no les corresponde esa función? No, evidentemente tiene que haber un apoyo importante de parte del Ministerio de Transporte. No queremos que esto se transforme en batallas campales entre los pasajeros y los conductores. Pero sin lugar a dudas tenemos que avanzar en proteger también a estos trabajadores. Ya se ha avanzado en que hayan ventanas protegidas para que no tengan interacción directa con los pasajeros, pero eso es algo en lo que hay que avanzar. Otro punto tremendamente importante va a ser el uso del automóvil particular. El uso del automóvil particular, a diferencia de otras circunstancias, es algo seguro para los pasajeros, pero tenemos un arma de doble filo, porque por una parte es seguro para los pasajeros, pero por otro lado se generan externalidades negativas importantes. La congestión, que también afecta a quienes viajan justamente en el transporte público, y la contaminación. La contaminación es uno de los agentes importantes que aumentan la probabilidad de tener daños en el caso de enfermedades respiratorias. Por lo tanto, para este segundo semestre tenemos que también comenzar a planificarlo desde ya. Tenemos que tener nuevas movilidad, nuevas tecnologías, nuevas ciclovías que apunten a una movilidad sustentable e ir pensando cómo vamos a limitar para no tener un uso del automóvil exagerado que puede hacer, por una parte, que esté más contaminado, que esté más congestionado y que al final todos nos movamos más lentos y justamente estas velocidades y estos hacinamientos vayan creciendo, que es justamente lo que queremos evitar. De todas maneras, Franco Basso, académico de la Universidad Católica de Valparaíso, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana en Mega Noticias. Que estén muy bien. Buenos días. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Buenos días.